¿De dónde nace el poder? La historia que os voy a contar, que es una historia que espero que os inspire y os dé algunas ideas y luego nos permita pensar cómo usar esto para tener un futuro nosotros, esta generación, ¿no? Cómo dar una alternativa a la crisis. Pues, ¿cuál es la idea que os quiero transmitir? La idea es que en cada época la estructura del poder ha sido un trasunto, ha sido paralela a la estructura de la información. Y la estructura de la información dependía de la tecnología que se estuviera usando en cada caso. Y ahora lo vais a entender. Vamos a hacer un viaje desde el siglo XVIII hasta ahora para explicar o para tratar de entender eso. Porque eso es dramático. Cuando elegís una herramienta, estáis eligiendo no una arquitectura de información, que eso es una cosa de los técnicos y tal, no. Estáis eligiendo una estructura de poder. Cuando eso se lleva dentro de una empresa, puede querer decir que es una cooperativa o puede querer decir que es una empresa basada en un líder místico, tipo Steve Jobs o un pequeño dictador. Cuando eso lo lleváis a la política, quiere decir que al final el gato al agua se lo va a llevar uno o que no va a haber dependencia de los líderes. O sea que la elección de herramientas y de tecnología no es nada inocente. Y en realidad la gran elección de nuestros días, la gran elección de nuestra generación es que por primera vez podemos elegir herramientas. Toda la gama de herramientas y, por tanto, quiénes tienen el poder. Pero no me voy a enrollar más, voy a ir a la faena. La historia empieza en 1964. Un friki, un señor ingeniero con gafitas, arquetípico, llamado Polo Arán, que murió hace ahora justamente un año. Polo Arán murió hace ahora un año y unos días. A Polo Arán le piden que desde el centro del friquismo de la defensa americana, ¿no? ¿Os acordáis de una película que se llamaba ¿os acordáis del matemático que acaba loco? ¿Cómo se llamaba esta peli? Una mente prodigiosa, que el matemático no es otro que el famoso Nash, que si alguno estudiáis economía, el equilibrio de Nash, ¿no? Bueno, pues a Nash trabaja en un centro, que es, si os acordáis de la peli donde le llevan, que es el think tank de los matemáticos, los frikis, los ingenieros dentro de la defensa americana, donde les hacen preguntas muy raras. De esas preguntas viene la teoría de juegos. Pero una de las preguntas que hacen, y que le hacen en concreto a Polo Arán, es qué estructura, de qué forma hay que conectar los ordenadores de las grandes universidades de Estados Unidos que están recibiendo fondos para la defensa, para que en caso de que haya un ataque nuclear soviético, la red no queda destruida. ¿Por qué? Porque en una red, como eran las redes más comunes en la época, como las redes que conectaban ordenadores, que eran redes centralizadas donde los terminales conectan a un ordenador central, si extraemos el nodo central, la red desaparece. Entonces, ¿cuál es la primera idea? Hombre, redes centralizadas no funcionan, ¿no? ¿Qué tal si hacemos una red descentralizada, ¿no? Pues es una pregunta un poco obvia. Hombre, Polo Arán se da cuenta de que si es extraído uno de los nodos centralizadores de una red descentralizada, el resultado es que la red, si bien no desaparece completamente, sí queda desarticulada. Quedan otras redes y algún nodo suelto. Y él se pregunta en un principio como un reto matemático, ¿no? Si no habría una red cuya propiedad fuera justamente esa, es decir, que extraigamos el nodo que extraigamos, ningún otro nodo quede desconectado. Y llamó a esta tercera topología, le llamó la red distribuida. Y esta fue
la topología elegida en 1964 para conectar aquellos ordenadores en una red que se llamaba DARPANET y que luego se llamó Internet. Pero donde Polo Arán veía ordenadores, donde veía inversiones públicas para la defensa y veía bombas nucleares soviéticas, nosotros podemos ver otras cosas. De hecho, podemos ver un relato histórico. Si nos vamos a 1702, el principal medio de comunicación, la forma en que se movía la información en 1702 era el correo de postas. Y ese era el mapa de las postas españolas en 1702. Como veis, es muy centralizado. De hecho, si querías llevar el correo desde Huelva a Cáceres, tenías que pasar por Madrid. O desde Cádiz hasta Málaga, tenías que pasar por Madrid. Una red completamente centralizada. Se hacía a caballo y había postas que cambiaban los caballos para que sobrevivieran toda la caminata, pero la lógica era la centralización. En el caso del Imperio portugués, esto era todavía más radical. Por ejemplo, para llevar una carta de Río a Bahía, que están relativamente cerca, había que pasar por Lisboa. No solo es una cuestión de tiempo, esto es fundamentalmente una cuestión de poder. Brasil no tuvo movimientos independentistas de relevancia, que sí existieron en la América anglófona, porque las colonias no estaban conectadas entre sí, se conectaban a través de la capital. Este mundo, el mundo del siglo XVIII, es un mundo donde la legitimidad está en el centro, donde la identidad se da en el centro. Hay una identidad correcta, un poder correcto, la Iglesia y el rey, que están en la cabeza del reino, que es la capital, y que reflejan esa identidad y esos valores a las provincias. En ese momento aparece la primera prensa, pero claro, la prensa con opinión, la prensa con noticias, solo podía estar en la capital. Pues la primera prensa lo que da son noticias de arribo de barcos. En España, por ejemplo, es el Diario de Cádiz y el Diario de Vigo. Pero la primera prensa política, la primera que da noticias sobre lo que ocurre, solo puede estar en la capital. La capital es donde llegan todas las noticias que mandan ¿quién? Los corresponsales, aquellos que mandan cartas al periódico. Pero el lugar donde ocurren las cosas es la capital, el lugar que genera la identidad, por lo tanto, porque es el único que puede contar el relato, es la capital. Es el mundo del correo de posta, es el mundo de la monarquía absoluta, de la hipertrofia del Estado moderno. Es tan fuerte la lógica centralista a la hora de configurar las relaciones sociales y políticas, que cuando llega la Revolución Francesa, y se forman los primeros partidos, como el Partido Jacobino, los clubes, ¿no? Se les llamaba clubes, tienen exactamente la misma estructura que la prensa. Es decir, hay corresponsales en las provincias, hay un centro y el poder se toma en el centro. Cuando la revolución triunfa sobre otros valores que los de la monarquía absoluta, en realidad el tipo de Estado que genera es el mismo Estado centralista, el mismo Estado que cree que solo existe una religión verdadera, aunque le llamaba la diosa razón, intenta instaurar un culto a la diosa razón, Robespierre, ¿no? Que la monarquía absoluta. Y por eso hoy todavía al centralismo extremo le llamamos el centralismo jacobino. ¿Y cuándo cambian las cosas? ¿Cuándo empieza a cambiar las cosas
de los modelos centralistas, centralizadores de poder, a modelos más abiertos, a modelos más democráticos. Pues cuando un friki, porque en el corazón de la historia humana hemos estado los frikis desde el principio, inventa un aparato que sirve para mandar señales eléctricas que codifican información, que es un tal Morse. Este Morse, en 1844, crea el teléfono eléctrico. Como casi todas las cosas que nacen del entusiasmo de un friki, de un tecnólogo, el primer modelo no funciona muy bien. Es más, una parte fundamental del proyecto, que eran los cables, no funciona prácticamente en absoluto, porque todavía no se ha experimentado con cables y entonces no hay experiencia en hacer aislantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada aproximadamente 8 o 10 kilómetros hay que poner un repetidor. ¿Y qué es un repetidor? Un señor con un telégrafo que repite las señales que le llegan por el otro lado. Claro, si tú intentas, que era la lógica, reproducir la estructura de postas con señores que van repitiendo las señales, no tiene sentido darle una forma centralizada, porque ¿para qué vas a subir todo y bajar todo? Ya no estamos hablando de caballos que pueden aguantar durante 2 días en el camino. Estamos hablando de tener gente cada 8 kilómetros en mitad del camino, los puestos de telégrafo. Entonces, inmediatamente la forma que va tomando la red de telégrafos, es la de una red descentralizada. Si llego hasta Talavera con el cable, de Talavera saco ramales y pongo un repetidor en cada pueblo. Y por primera vez, la forma de las comunicaciones en los países centrales europeos va a empezar a ser descentralizada. Y eso quiere decir que lo que en España se van a llamar capitales de provincia van a empezar a jugar. Y van a empezar a jugar mucho. Pero no adelantemos acontecimientos. Hay un señor, otro friki, pero este bastante ratilla, un emprendedor, y ahora veréis por qué digo que era bastante ratilla, que se llamaba Reuter. Este señor Reuter era un chico que trabajaba en una agencia de contrataciones navieras en la costa alemana. Se dio cuenta, ya usaban el telégrafo, y se dio cuenta de que en realidad el telégrafo lo que estaba era acercando los mercados muchísimo, y que si él conseguía tirar un cable que recorriera el Canal de la Mancha y por lo tanto unir la red telegráfica inglesa con la red telegráfica francesa, él podría comprar y vender en la bolsa con ventaja. No es por esto que le llamo ratilla, le llamo ratilla por algo que os voy a contar después. Efectivamente, levanta dinero, monta la empresa y empieza a ganar dinero en bolsa. Pero se da cuenta que sus chicos, la gente que trabaja, pasan mucho más telegramas que noticias de bolsa. Y quiere saber qué puñetas se están contando sus empleados ingleses y franceses todo el rato. Lo que se están contando son las noticias. Y el tío dice, tate, no, pero si aquí hay un negocio, por esto sí hay que llamarle ratilla, ¿no? Y entonces dice, hombre, yo aquí monto una agencia que va a ser la primera agencia de noticias, que va a ser la agencia Reuters, y le vendo esas noticias yo al Times. Y nace el sistema informativo moderno, agencias que sirven a los periódicos. Y esto va a tener unas consecuencias políticas que ahora os voy a contar, pero antes... Ahí, esto era cuando tendían el cable, que me salta la diapo. Pero antes os quiero contar algo que pasa al muy poco, menos de un año después, de conectarse París y Londres, que imaginaos que era la revolución. Estalla la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es al siglo XIX la guerra por las puertas de Asia. Es como hoy la guerra de Irak y Afganistán juntas. Es la caída del Imperio Otomano y el descubrimiento
de los intereses, los primeros intereses europeos en el camino hacia la India. Entonces, todas las potencias europeas se van a aliar y van a mandar tropas. Los rusos van a defender a los turcos y todos los países occidentales van a alinearse en torno a Inglaterra para asegurarse que el reparto del Imperio Otomano caiga de su lado y dar la continuidad de comunicaciones. Reuters, que es muy listo, dice, hombre, pero aquí hay negocio, ¿no? Yo, si consigo tirar el cable en los barcos que llevan los soldados ingleses hasta Crimea, que está en la otra punta de Europa, voy a venderle muy caras las noticias a toda la prensa inglesa y, sobre todo, los movimientos de bolsa que van a depender del curso de las batallas militares, los voy a saber antes que nadie y realmente voy a poder ganar dinero con esto. Se busca de socios al Times y se busca de socios al almirantazgo británico y varios capitalistas que le ponen dinero. El cambio que hay a partir de ese momento en la cultura es imparable. A ver, eran momentos de leva masiva. Se levantaban los soldados, se les metía en barcos y se les mandaba a la guerra en la otra punta del mundo. Hasta ese minuto, la política de paz y de guerra, la política exterior, no era algo que formara parte de la agenda pública, del debate de los ciudadanos. No, eso más bien formaba parte de aquella gente que tenía una información especial, eran llamados los estadistas. Y por eso, al ministerio que llevaba la política exterior se le sigue llamando hoy todavía en muchos países Secretaría de Estado, porque era algo que no formaba parte del ámbito de la democracia, formaba parte del ámbito del Estado, no entraba dentro del debate. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando Reuters empieza a vender las noticias prácticamente en tiempo real de la guerra a los periódicos locales ingleses, todos los periódicos locales ingleses empiezan a vender, porque todas las mamás de Inglaterra quieren saber qué está haciendo de sus maridos y de sus hijos que están en el frente de batalla. Es más, es una guerra, entre comillas, muy popular. ¿Os acordáis de la carga de la caballería ligera, la música? Bueno, es un episodio, es una opereta que nace de un episodio de la guerra de Crimea. Ocurren más cosas con la guerra de Crimea. El argumento tradicional de los que estaban en contra del sufragio universal era que había ámbitos sobre los cuales no correspondía al pueblo opinar porque solo iba a tener un impulso sin tener la información, de repente ver al pueblo movilizado y leyendo el periódico hace que ese argumento se caiga. Con la guerra de Crimea empieza el empujón final del sufragismo, ¿no? De la lucha por el sufragio universal primero y después por el sufragio femenino. Hay algo más. El pueblo estaba alfabetizado de un modo muy básico. Los periodistas tenían que mandar los telegramas pagándolos ellos y vive Dios que Reuters los cobraba caro. Así que el viejo modo de redactar, expresarse, de hacer retórica, por ejemplo, de un Castelar, que es de esa misma época en España, que todavía no tenía telégrafo, cambia radicalmente en el mundo inglés. Lo que hay que hacer es mandar las crónicas en frases muy cortitas, muy comprensibles, que sean fácilmente entendibles por el nuevo público al que la prensa está llegando y además contar las historias lo más comprimidito posible, porque si no me la compra el periódico de mi pueblo cuando le llegue el telegrama tengo que pagar un pastón. Entonces, lo que hoy consideramos el estilo canónico de hacer periodismo, frase corta, pirámide invertida, historia lo más comprimida y clara posible, nada de ampulosidades ni arreglos, es algo que nace producto del teléfono. No solo va a afectar a esto.
los patrones británicos, que en esa época se enfrentaban a las primeras grandes huelgas, se dan cuenta, bueno, el mundo de 1860, de la década de los 60, es todo lo contrario al mundo de ahora. Lo que sobraba en los años 60 era demanda, lo que sobraba era mercado. Entonces, la lógica era completamente diferente, ¿no?, por parte de los patrones. Los patrones, lo que más daño le hacía de las huelgas obreras no era tener que mantener unos costes permanentes, sino perder la red de distribución y de clientes. Entonces, lo que se dan cuenta es que si se encuentran a los obreros delante haciendo una huelga, esto del telegrama es cojonudo, ¿no? Porque pueden mandar un telegrama a Bélgica, a una fábrica que se dedica a lo mismo, encargar la producción y no perder a los clientes y a ver quién aguanta más, si el capital o el trabajo. ¿Cómo reaccionan los sindicatos? Pues en 1863 los sindicatos británicos convocan a todos los movimientos progresistas, obreros, incluso nacionalistas místicos como era Mazzini, que era el gran protagonista de aquella reunión, y les convocan en Londres, ¿para qué? Para crear una red que use el telégrafo juntos. No solo un fondo de resistencia para hacer la huelga, sino un fondo para usar el telégrafo y evitar que la producción ante una huelga se derive a otro país. Entonces, efectivamente se reúnen todos en el St. Martin on the Fields, ahí en una iglesia al lado de Trafalgar Square, y ahí lo que nace es la Primera Internacional. O sea, la Primera Internacional nace de una reunión convocada por los primeros sindicatos obreros ingleses para reaccionar al reto del telégrafo. O sea, porque la expansión era realmente imparable, ¿no? En 1866 se tira el cable que une Londres y Nueva York. En 1889 hay otro fenómeno llamativo que es la Exposición Universal de París, que es la primera exposición universal que tiene lógica de verdadera exposición universal, que es la exposición donde se construye la Torre Eiffel. ¿Por qué son tan importantes las exposiciones universales? Porque por primera vez la innovación se va a mover libremente de un país a otro. Es más, se va a mover instantáneamente. Y es tan importante que se muevan, que se crean unas cosas que son los depósitos de patentes. Para que si alguien pidiera información de algo, lo pidiera un depósito, le mandaran por telegrama la patente y pudiera hacerlo. Muchas patentes no se cobraban. Estaban ahí, al modo en que hoy está el software libre. El tipo que crea la principal patente de la época, que es Eli Whitney, que crea la desmotadora de algodón, que es la que acaba con la mortalidad infantil en Gran Bretaña y luego en todo el mundo occidental, y pone a Estados Unidos en el mapa. De hecho, pone en marcha el motor que va a llevar al fin de la esclavitud. Eli Whitney, que convierte el algodón en algo común y barato, cuando era algo muy caro y la gente normal vestía de lana y se cogía unas infecciones tremendas. Eli Whitney nunca cobró por su patente, pero cualquiera podía recoger su patente yendo a una oficina de telégrafos. De hecho, las oficinas de telégrafos y las de patentes solían estar liados. Ocurre todavía más cosas. En un mundo que es el primer mundo que empieza a estar conectado, ¿no?, aparece la cultura popular global. En 1888, y aquí además se mezclan cuestiones de género interesantísimas, que es, claro, es que el telégrafo crea un mundo nuevo donde las oficinas son muy importantes y por primera vez están llenas de gente, y donde hay que saber código para trabajar y trabajar bien. Código Morse, ya, no HTML, Morse, pero código. Y ese tipo de trabajos empiezan a hacerlo las chicas de clase media y de repente las mujeres de clase media, no esas obreras que hacían huelga, sino las niñas de clase media, ¿no? Iban a trabajar y tenían una autonomía económica.
Dios mío, imaginaos los fantasmas que corrían por la cabeza de la opinión machista de la época, ¿no? Bueno, esos fantasmas generaron la primera gran figura de la cultura pop mundial, que es el primer personaje que se coloca ahí en los repositorios de noticias de las agencias y que empieza a vender en todo el mundo, porque de alguna manera responde a los miedos de todos, que no es otro que Jack el Destripador. Jack el Destripador, la primera internacional, el sufragio universal, son producto directo del telégrafo. Por desgracia, no son los únicos productos del telégrafo. En 1884, las potencias europeas han cableado toda la costa africana ya. Por primera vez, igual que se dirigió una guerra en Crimea, se puede dirigir la invasión y conquista de un continente entero. Así que en la conferencia de Berlín se reparte en África. Al telégrafo hay que añadirle el imperialismo. De alguna manera, el telégrafo hace posible la conquista de África. Sin el telégrafo no hubiera sido posible administrar los territorios que llegó a administrar el Imperio Británico. Eso se ve muy bien en la última novela de Vargas Llosa, cuando habla del Congo y de la explotación salvaje de las compañías del Congo, como lo primero que hacen cuando llegan a cada pueblo es poner una oficina de telégrafo, ¿no? Porque es donde se reciben los pedidos, los órdenes y los objetivos de extracción y se piden tropas para machacar a los locales cuando no están de acuerdo con ellos. Pero no solo es el imperialismo Jack el Destripador, no solo la democracia le debemos al telégrafo, los partidos de hoy le deben su forma al telégrafo. En la década de los 80 hay un personaje muy interesante de la década de los 80 del siglo XIX, que se llama Fernando de la Salle, que en Alemania, que se le va a ocurrir organizar el desarrollo de los sindicatos y de un partido político que represente los intereses de los trabajadores y los sindicatos, no al modo en que la izquierda se había organizado desde la Revolución Francesa, que era con un grupo de señores muy listos en la capital, sino creando grupos de obreros al lado de cada lugar donde hubiera una estación de telégrafo. De ese modo iban a poder estar intercomunicados. ¿Por qué no montar alrededor de esa estructura descentralizada, de esa estructura veloz, de esa estructura que estaba dando los argumentos a la izquierda de la época, por qué no montar una nueva forma política? Y esa nueva forma política se llamó socialdemocracia. Y la socialdemocracia alemana consiguió 1 millón de miembros. Fue el primer en 2 años, más o menos. Fue el primer partido democrático de masas de la historia de la humanidad. Y consiguió una bancada en el Parlamento. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, no es que consiguiera un diputado. A ver, no es lo del Partido Pirata en Suecia. Es como si el Partido Pirata hubiera conseguido 1/3 de los asientos del Parlamento Europeo. Estaría el mundo en shock. Tan funcional era esa forma, pero al mismo tiempo tan dependiente del telégrafo, que la historia del telégrafo y la historia del socialismo, de la socialdemocracia, van a estar muy ligados en la historia de Europa. Por ejemplo, hay un pueblo en Francia que se llama Clermont-Ferrand, que es un pueblo de mala muerte, pero que acumula, oiga, todos los congresos del socialismo, los sindicatos, los partidos comunistas. ¿Por qué todo el mundo en el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial se va a reunir ahí, ¿no? ¿Qué encanto? Tendrán, unos precios especiales, ¿no? Harán oferta para sindicatos. No, bueno, lo que tenían es que era el punto central de la red de comunicaciones telegráficas francesa. En la fantasía de la huelga general revolucionaria, que es la del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario del siglo XIX,
La idea era, si un congreso obrero se reúne, quiero que llegue cuanto antes la orden a cada pequeña agrupación obrera del país para que ese flujo de información no pueda ser cortado y, por lo tanto, para evitar la censura del poder, tengo que ocupar el centro. Tengo que ocupar Clermont-Ferrand. Así que Clermont-Ferrand ha sido la capital de la izquierda europea durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. En España, que en fin, aquí las infraestructuras siempre han dejado bastante que desear, el primer caso terrible que pone a la izquierda contra las cuerdas en la Segunda República, que es Casas Viejas. Casas Viejas, si os acordáis, bueno, pues lo que hemos estudiado todos en el instituto es que fue una matanza de campesinos que se habían levantado en el pueblo de Casas Viejas y habían declarado el comunismo autogestionario, cenetista. Bueno, en realidad los pobres de Casas Viejas no es que por su cuenta y riesgo hubieran declarado el comunismo revolucionario, es que había habido un congreso de la CNT que había mandado el telegrama para convocar una huelga general revolucionaria para ese día. Luego se echaron para atrás y se mandó un telegrama para decir que se retiraba la convocatoria de huelga contra el gobierno de Azaña. Pero como las infraestructuras en España eran lo que eran, a los pobres de Casas Viejas no les llegó el segundo telegrama y los mataron como cochinos. O sea, fijaos, toda nuestra historia está ligada al impacto que sobre el viejo mundo centralizado del absolutismo tiene el telégrafo. El telégrafo nos trajo el Estado federal, o aquí las autonomías más tarde y más débiles. La primera multinacional, nos trae el sufragio universal, nos trae el imperialismo, nos trae la cultura popular global. El impacto del telégrafo es brutal. Nos trae las independencias nacionales también. Nos trae, de hecho, la idea misma de nación, en alguna manera, tal como la concebimos hoy, no como se concebía en la Pepa hace 200 años, sino como se concibe en el siglo XX, en el sentido de una opinión pública viva que interactúa con una esfera mediática y que eso se refleja en el poder. Y ahora estamos en un salto que no es para nada un salto menor. Es un salto tan potente o más como el primer salto. En el primer salto pasamos del mundo centralizado al mundo descentralizado. Y hoy pasamos del mundo descentralizado al mundo distribuido de Internet. En el primer mundo el poder residía en uno, el rey, el Estado. A su alrededor se aglutinaba la única identidad legítima, la Iglesia. Y el territorio mismo, expresión del cuerpo físico del soberano, era el cuerpo político que estaba centralizado en su cabeza, que era la capital, el gobierno, el soberano. Con el impacto del telégrafo, ese mundo centralizado, monoidentitario, donde solo hay una legitimidad, conoce el pluralismo. Ya no hay una capital, hay capitales. Ya no hay una identidad, hay distintos partidos que vertebran en grandes bloques, falsamente homogéneos, pero grandes bloques, la opinión. Y distintas formas legítimas de vivir. Es el mundo de la democracia tal y como la hemos vivido hasta ahora. Es también el mundo del capitalismo. Y ahora me gustaría tener unas palabras sobre el capitalismo y las nuevas tecnologías, que es algo que creo que merece la pena hablar. Y ahora pasamos de un mundo descentralizado y democrático y pluralista, más o menos, a un mundo que empieza a ser distribuido. Y cuidado ahí con las herramientas, porque en ese mundo distribuido caben muchas formas. La red no es totalmente distribuida. Y de alguna manera en la historia del Internet de estos años hemos hecho el camino de vuelta. Es
hemos hecho al revés, lo hemos hecho todo mal. Internet empezó siendo distribuido y la forma principal de compartir, generar opinión, información en Internet era también distribuida, eran los blogs. Cada uno tenía su blog y se comunicaba con el que tenía otro blog y no tenía que ir a la máquina de nadie, no tenía que ir al dominio de nadie. Pero de ahí parece que de unos años para acá empezaron a ser más descentralizada. Ok, más descentralizada que distribuida. Mientras se descentralicen comunidades, en grupos de opinión, en tal, está todo bien. Pero hoy estamos yendo a las llamadas redes sociales, a Facebook, a Twitter, que son centralizadas. Y si no, que preguntárselo a los chinos o a los iraníes. Son centralizadas ¿por qué? Porque yo para comunicarme contigo a través de Twitter tengo que ir a Twitter y Twitter te da paso a mi mensaje. El día en que al gobernante de turno, y preguntárselo a los chinos o a los iraníes, o a los dueños de grupos borrados de Facebook, le da por cortártelo, tú ya no puedes comunicarte con el otro. En una red distribuida, si os acordáis, quitemos el nodo que quitemos, no pasa nada. En la blogosfera no pasa nada. Si tiras un blog o tiras otro, la blogosfera como tal es independiente de la extracción de nodos. Por lo tanto, la información se mueve libremente. No así en estos medios distribuidos, no así con el desarrollo de las nuevas macroempresas tipo Google, tipo Facebook, tipo Apple, que están recentralizando la red y, por lo tanto, recuperando para una élite ese poder que la tecnología nos había permitido a todos. Es una reflexión. El mundo distribuido es un mundo ingobernable y por eso es maravilloso. Yo no miento a nadie, soy anarquista. No, me parece que es maravilloso porque es ingobernable. Quien lo pretenda gobernar creo que comete un error. Yo antes decía la duda entre los usos y los usos de la libertad, Fernando. Yo soy como Jefferson, ¿no? Yo creo que la libertad es lo que nos hace humanos y su uso es tan deseable que no nos queda más remedio que tolerar el abuso. Y creo que todo esto tiene una pata y todo este mundo distribuido también es distribuido y se tiende a hacerse distribuido en lo que hace a la producción y distribución de cosas. Y que en esa medida, ese mundo globalizado de pequeños que se conectan entre sí y que no dependen de nadie, pone mucho en cuestión el capitalismo o aquello que había sido definido como capitalismo. Para acabar de asustaros, porque ya a los de derecha lo tendré muy asustado, para acabar de asustaros a los de la izquierda, yo soy un gran defensor del mercado. Trabajo en un grupo cooperativo que se dedica a estas cosas, entre otras muchas, a las redes, y soy un gran defensor del mercado porque creo que es la única manera de generar autonomía para los pequeños. Desde el mercado, es el único lugar donde no dependemos de nadie. El mercado es la gran red distribuida. Entonces, yo creo en el mercado, no creo en el capitalismo. Es una cosa bastante rara, ya lo sé. Y creo que la aplicación de estas tecnologías al aparato productivo nos lleva a un nuevo tipo de modelo económico, que ya no es el capitalista, sino que básicamente es lo que en muchos lados se está llamando democracia económica. Y yo creo que la democracia económica, que es lo que nos puede sacar de la crisis, no para ahora, no esta crisis, sino este tipo de crisis, tiene que ver con la aplicación de lo distribuido y la distribución del poder, no solo en el ámbito de la opinión y de lo político, sino en el ámbito de lo económico. Así que os invito a preguntar, machacarme y debatir conmigo sobre cómo nos cargamos el capitalismo y por qué hay que dejar el mercado si llevamos Internet a su radicalidad. Muchas gracias.